Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a otro episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Soy Wendy Bosch y junto a mí, como siempre, está mi amiga y colega Magui Moreno. Hola, ¿qué tal? Y hoy tenemos el enorme placer de traerles una conversación con la maravillosa Inma Buitrago. Ella es mamá y coach de crianza y es la creadora del sistema de crianza Areca. Inma acompaña emocionalmente a mamás que quieren disfrutar de la crianza y convertirse en la madre que siempre han querido ser, incluso si ya existe una dinámica de conflicto diaria. Bienvenida, Inma. Hola, Wendy. Hola, Magui. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotras, con toda vuestra audiencia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por participar con nosotros en este podcast que es como nuestro bebé también, ¿no? Más allá de los bebés humanos, pues es nuestro bebé digital. Y bueno, pues para comenzar, como siempre, ¿puedes contarnos un poquito cómo empieza tu camino, cómo empieza tu búsqueda, cómo llegas a ser una coach de crianza consciente? ¿Cómo generas tu propio modelo de crianza que hoy compartes online y, vamos, con tus clientas, ¿no? Con mamás. Sí, pues la verdad que el camino empezó con el nacimiento de mi hija. Yo tengo una hija de 4 años, que bueno, ahora ya en junio 5, que se llama África. Así os digo el nombre porque seguro que me va a salir en la entrevista. Claro que sí. Pero es mi leitmotiv, que digo yo. Ajá. Pues la verdad es que todo empezó con el nacimiento de mi hija. Yo no me había planteado, como muchas madres, ¿no? Pensaba, yo creía que iba a ser una buena madre, tenía mis expectativas, mis creencias sobre mí, pero la verdad es que en el momento que nació mi hija, pues ocurrió una cosa que siempre la cuento, muy significativa, es que me di cuenta que en mis manos no tenía un bebé, sino que tenía una persona. Y ya eso me hizo un clic. Ya de pronto es que se me cayeron todos los pilares de lo que creía que iba a ser la crianza. Porque me di cuenta que lo que había pensado, que era todo, pues sí, yo soy una persona con muchos valores, yo le voy a enseñar así, los límites, las normas, lo que está bien. Me di cuenta que no era que yo iba a vaciar en ella lo que yo tenía, sino que ella era una persona que ya traía cosas de serie y que yo lo que tenía que era acompañarla lo mejor posible. Y ella me puse en un camino pues empecé con lo de la lactancia, la verdad es así, ¿no? Entonces empecé todo lo que era crianza con apego, crianza natural, el vínculo. Y bueno, pues ahí muy bien, ¿no? Pero cuando mi hija cumplió 15 meses o así, ella tiene una personalidad pues muy marcada y su no era un no solo del proceso natural normal de desarrollo y madurez de todos los niños y niñas, ¿no? Sino que es que, además me lo decían en la guardería, me decían, no, es que cuando ella dice no, es no. O sea, que tiene claro lo que quiere y lo que no es por llevarte la contraria, es que ella tiene muy claro lo que quiere. Y yo pues con 15 meses aún no era empresaria de coaching, pero ya estaba en proceso de crear mi propio proyecto empresarial y me vi gritándole a mi hija. Y entonces fue una cosa para mí muy dura. Siempre digo que no sé cuál fue peor, su cara de susto o la mía, ¿no? Cuando la grité, porque yo vengo de una familia de malos tratos, de violencia de género, somos 5 hermanos y bueno, pues con 11 años nos tuvimos que ir de casa una noche y yo viví realmente una situación muy dura y así la he vivido durante muchos años en mi recuerdo. Y entonces para mí los gritos siempre ha sido como algo que me ha paralizado, ¿no? Que no me ha gustado. Y yo soy una persona de mucho carácter también, pero nunca había gritado realmente a nadie. Yo creo que eso lo había discutido con mi madre y si había habido gritos de discusión había sido con ella, pero con personas ajenas nunca, ni con mi pareja. Y bueno, me puse en camino. Yo eso no lo quería para mí, ni para mi hija, ni para mi familia. Lo que menos pensaba era que yo iba a llevar la violencia, porque al final los gritos son violencia.
Sí, claro. Nos guste decirlo, ¿no? Pero es así. Y yo no quería ser la que llevase violencia a mi hogar. Me puse en camino, empecé a leer muchas cosas, hice una formación en crianza respetuosa y muy bien, aprendí un montón de estrategias, de recursos y muchas las utilicé, pero, ¿sabes? Es que no me servía. Que cuando no estaba bien emocionalmente me veía un poco más desbordada pues, de estrés o de preocupación o de prisas de tiempo, pues el grito volvía a salir. Y yo pues no encontraba el camino. Y entonces, fíjate que yo ya estaba trabajando como coach, que acompañaba a personas que tenían un conocimiento importante de lo que es los estados emocionales, muchos conocimientos de cómo funcionamos a nivel, pues eso, neurológico, cerebral, pero no lo conseguía gestionar. Y ahí entró el coaching estratégico de la mano de Tino Fernández Valls, y para mí fue como una cascada, fue un aha brutal, un descubrimiento brutal de lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Empezaron a caerse, como yo digo, los naipes de una baraja, uno tras otro, a darme cuenta de que tenía un patrón de miedo, de victimismo, de que siempre estaba a la defensiva, de que me sentía atacada pues, por mi hija, porque me estaba haciendo despejo de muchas cosas que necesitaba trabajar internamente. Me di cuenta también de cómo estaba afectando a la relación con mi pareja. Bueno, fue una cascada de cosas de estado mental, emocional, energías, necesidades no cubiertas que tenía desde mi infancia a nivel emocional, cómo mis valores se veían confrontados con un montón de reglas imposibles de cumplir por los demás. Y empecé ahí el trabajo. Fue un trabajo personal que hice desde ahí, desde el coaching, implementando crianza. Y fijaros cómo es que yo siempre digo que el universo se confabuló y empezaron a llegar a mis procesos de coaching mamás. Y ahí empezó a fraguarse este sistema de crianza areca, porque empecé a fusionar lo que yo había aprendido en coaching estratégico con crianza respetuosa, y lo que a mí me había servido y me estaba sirviendo de transformación personal, lo empecé a trabajar con ellas. Y bueno, pues ahí nació Crianza Areca, ¿no? De toda esa experiencia personal y con mis clientas. Y ya pues de ahí es cuando ya me dije, bueno, pues esto me lo ha traído el universo, mi hija está aquí de maestra para enseñarme mi camino, porque yo no he tocado techo, todavía tengo mucho que trabajar, porque yo siempre digo que los niños son nuestro espejo, y a mí mi hija, que es pues una maestra, es como tener a Buda, tu gurú contigo. Dalai Lama, que te está constantemente indicando, mira, esto te perturba, aquí tienes que trabajar. Sí. Exacto. Es que me lo está indicando el camino. Entonces, por eso digo que no estoy acabada, porque mi hija cada día con muchas cosas me indica, mira mamá, esto todavía sigue aquí. Mira mamá, esto te pasa, ¿por qué te sigues perturbando esto? Y entonces, pero bueno, decidí que me iba a enfocar a crianza, que era mi misión. Inma, es increíble la historia, obviamente me resuena muchísimo a mí, que yo también soy coach, que también estoy muy enfocada en el tema de la crianza, aunque obviamente con un nicho mucho más reducido, pero por supuesto que me veo totalmente reflejada en tu historia. Y lo que acabas de decir, ¿no? Que los hijos son nuestros grandes maestros, porque actúan como espejos de todo ese material inconsciente y muchas veces no sanado que tenemos, todo ese material psicológico, ¿no? Y emocional que tenemos nosotros mismos como adultos, y que ellos con su forma de ser más fluida y más presente y más, digamos, en contacto permanente con sus emociones, ¿no? Y con sus estados emocionales, pues nos hacen como de resortes realmente, ¿no? Como de gatillos, de gatillazos, para que salgan estas cosas que no hemos integrado, que no hemos sanado en nosotras mismas, ¿no? Entonces, yo por eso, y además Wendy y yo siempre decimos que la maternidad es tal vez la avenida más potente de transformación personal, de transformación a todos los niveles, ¿no? Pero de transformación personal, porque la mayor parte de nosotros estamos dispuestos a hacer cosas por nuestros hijos que tal vez no es que no haríamos por nosotros, pero como que sería mucho más fácil autosabotearnos. Exacto. Si solo lo hiciésemos por nosotras, mientras que ya si está en juego la felicidad
Sí, y el bienestar emocional de tu hijo, pues como que, wow, la motivación ya, vamos, sube varios decibelios, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito más de... yo quiero comentar algo. Pues venga, pásale. No, que mira que hace, ¿cuánto será? Como 2 años más o menos, hablaba con un amigo que es papá y me dijo algo que fue también algo, o sea, como que me cambió la perspectiva y que creo que sucede hoy en muchísimos papás y es algo que me encanta. Y bueno, me dijo, mira, bueno, tenemos que comprender que nosotros como padres somos los guías de nuestros hijos, pero ellos son nuestros maestros. Exacto. Y es muy diferente. O sea, y antes creo que los papás, o sea, tenían el rol de ser los maestros, de mantenerse siempre en una posición como más arriba, ¿no? Del hijo, como yo sé más que tú porque soy tu madre o porque soy tu padre, ¿o no? Y hoy todo el movimiento que está sucediendo sobre la crianza consciente es como, sí, o sea, dejar de verlos como nuestros hijos, como nuestra propiedad y, exacto, o sea, verlos como personas con, pues sí, o sea, con su personalidad, con sus luces, con sus sombras, como nuestros iguales y particularmente, sí, pues, o sea, como nuestros maestros, porque nadie puede reflejarnos más que ellos, ¿no? Sí. Y es algo que me gusta mucho en lo personal, o sea, ver que estos nuevos conceptos de crianza consciente, de ver al hijo como tu espejo, como tu maestro, como el ser que te lleva a mirar dentro de ti misma y hacer una mejor versión de ti y para ellos, me encanta, ¿no? Sí, o sea, sí, de eso se utilizan varios conceptos o varias palabras. Entonces, un poco ya entrando como en materia, Inma, lo que te iba a preguntar es, nosotros hablamos de maternidad consciente porque, bueno, digamos que nuestro punto de vista con este podcast es un poco integrar la espiritualidad en nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces hablamos de la conciencia y hablamos, por lo tanto, de maternidad consciente. Tú hablas más de crianza respetuosa, exactamente, con respeto. Sí. Entonces, cuéntanos un poco estos 5 pilares, ¿no? de tu método ARECA que creo recordar bien que obviamente la R creo que es de respeto, ¿no? Sí, exacto, totalmente. Sí, la verdad que bueno, yo hablo de crianza consciente y respetuosa, crianza consciente y con amor incondicional. Para mí, sobre todo, son 2 claves, que es consciencia, porque la consciencia nos devuelve el aquí y ahora, porque con la crianza se nos va el enfoque fuera del presente, empezamos a pensar lo que con un comportamiento insignificante del hoy nos imaginamos al adulto y entonces nos olvidamos del ahora. Entonces yo creo que mi trabajo sobre todo es de tomar mucha conciencia del aquí y ahora y luego el amor incondicional. Y el amor incondicional lleva el respeto. Sin respeto no puede haber amor incondicional, ¿vale? Entonces, los 5 pilares que me voy. Pues yo hablo de que el sistema de crianza ARECA es esto, 5 pilares claves para una crianza consciente y con amor incondicional durante todas las etapas del desarrollo. Es verdad que yo me enfoco a crianza porque creo que cuanto antes empecemos a ser conscientes, mejor amaremos a nuestros hijos. Entonces, pero sirve para cualquier etapa de la vida. ¿Qué significa? ARECA es un acrónimo de A de aceptación, R de respeto, E de empatía, C de coherencia y A de amabilidad. Y si queréis os puedo decir unas pinceladas de estos pilares. Sí, claro. ¿Vale? Sí. Pues porque para mí, y además me gustaría insistir, aunque estos pilares hablo de crianza, es decir, hacia los hijos, hacia los niños y las niñas, pero si no son estos pilares, no los trabajamos en ese trabajo con las mamás o con los padres hacia nosotras, no los podremos
dar a nuestros hijos e hijas. Es decir, que son pilares que tienen que ir hacia las madres y hacia los hijos y las hijas. Claro, porque la relación es bidireccional, ¿no? Que era lo que comentábamos tú y yo ayer en la entrevista que me hiciste tú a mí, que básicamente esa relación entre padres e hijos no es de un único sentido, ¿no? Que antes se veía que era solamente de los padres hacia los hijos, ahora no, ahora nos damos cuenta de que bueno, en realidad es un círculo, más que una, ¿no? Porque todo lo que nosotros damos recibimos y lo que nosotros recibimos también damos, entonces no podemos dar estas cosas, amabilidad, empatía, respeto, si no nos las damos a nosotros mismos también, claro. Si no, lo que no tengamos no lo podemos dar. Por eso nuestro hijo, nuestra hija, es ese espejo que nos indica, mira, mamá, papá, esto que te perturba es tu camino de crecimiento y desarrollo personal. No lo tienes que hacer por mí, por ti. Lo que pasa es que lo que hagas por ti va a repercutir en mí. Es un poco así, ¿no? Entonces, si queréis os cuento. Mirad, el primer pilar que para mí, conforme voy trabajando, como os digo, yo estoy en proceso, ¿no? Pero conforme voy trabajando veo cada vez más que es el pilar clave de toda la vida de toda persona y de una crianza con amor, con conciencia. Es el de aceptación. La aceptación. Porque para poder aceptar a nuestros hijos e hijas tenemos que aceptarnos a nosotras. Y a veces no aceptamos lo bueno que nos gusta de nosotras, pero la parte de la sombra no. Y el yin necesita del yang. Para que las estrellas brillen tienen que llegar la noche, porque las estrellas están todo el día. Pero hasta que no se hace la noche, las estrellas no brillan, no las vemos. Pues entonces aceptar nuestro lado oscuro nos va a permitir aceptar a nuestros hijos con todo su lado brillante, de luz y de sombra. ¿Qué es la aceptación como pilar? Pues es aceptar, voy a intentar no enrollarme mucho, pero quiero sobre todo dedicarle mucho, un poquito más de tiempo, si me dejáis, porque es el clave para todo lo demás. Sin no se puede dar los demás. Claro. Hay que aceptar que los niños, las niñas, son niños, son niñas. Es decir, no son personas adultas, no son personas adultas en proceso o en construcción. Por lo tanto, ni razonan, ni piensan, ni actúan como personas adultas. Por mucho que nuestros hijos con 2, con 3 años, a veces tan pequeños, tienen momentos de lucidez, porque es que son maestros, es que son maestros y maestras, por eso tienen esos momentos de lucidez que nos iluminan el camino. No son adultos. Son niños y niñas y hay que aceptarlo y no pedirles ni responsabilidades ni exigencias que no pueden dar, ni esperar comportamientos que no pueden tener con esa edad, ¿vale? Aceptar eso es muy importante. Aceptar que nuestro hijo o nuestra hija, ayer hablábamos con Maui en una entrevista, pues lo de niños con necesidades especiales o con... Pues es que todos los niños y niñas son distintos, diferentes, únicos y especiales. No es como su primo, no es como su amiga, no es como su compañera, no es como su hermano, no es como papá ni como mamá. Son únicos, distintos, especiales. Y sobre todo, no va a ser nunca como esperábamos. Nunca va a ser como esperábamos que iban a ser y no han venido a responder a nuestras expectativas ni a cubrir nuestras necesidades emocionales de soledad o de que nos den amor. Han venido a ser espíritus libres, son seres distintos que tienen su camino y que tienen que continuarlo. Y que nosotros, como antes muy bien decía Wendy, que estoy totalmente de acuerdo, les acompañamos, les guiamos, no les dirigimos, les acompañamos, les guiamos, sobre todo cuando son más pequeñitos, pero hemos venido a acompañarles en el camino que ellos tienen que recorrer. Entonces esto es muy importante, porque en la no aceptación está la mayor parte de los conflictos diarios que tenemos con nuestros hijos e hijas, porque llega la frustración, el conflicto, el enfado y luego todo lo que viene después del enfado, que es el grito, la etiqueta, el reproche, el castigo, la amenaza, el cachete, etc., etc.
Entonces, tenemos tantas expectativas que, claro, chocan. Queremos que salude, que dé un beso, que vaya a la fiesta, que diga no sé qué, que sea de esta manera, que le guste tal, que le guste cual. Es que no, es que él es él, ella es ella. Uh-huh. Y aquí imagino que el peso de las expectativas individuales, ¿no? De la madre o del padre o bueno, digamos, del ecosistema familiar, se unen también las expectativas sociales y culturales, que claro, esas pesan mucho, porque además esas son las que en realidad estamos haciendo nuestras de manera muchas veces inconsciente, ¿no? Si nos paramos a pensar, por ejemplo, lo de dar besos a los familiares que, bueno, pues que no vemos tan a menudo, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, imagino que en México es igual. En España, hasta, no sé cómo será ahora, pero cuando yo era niña era absolutamente indiscutible. O sea, tú tenías que dar un beso a cualquiera que te lo pidiese de tu familia, aunque fuese el tío abuelo que tenía la barba rasposa y que además era un poco, pues que no te gustaba, tenías que darle un beso. O sea, tú no tenías elección. Y eso es una cosa cultural. Y que en el fondo, si yo creo que mi madre, por ejemplo, en ese momento se hubiese planteado, pero a mí me gusta que me den besos personas que yo no quiero que me besen, pues no le voy a pedir, claro, pues no le voy a pedir a mi hija que haga lo mismo. Pero como es una norma cultural que ya está totalmente, digamos, es parte del software, o sea, no, es que ni siquiera te das cuenta de que le estás exigiendo a tu hijo o a tu hija una regla, un comportamiento que tú misma no darías pie a él, necesariamente. Claro. En México, o sea, te ponen a saludar de beso casi hasta el perro. O sea, a todo el mundo, sí. A todo el mundo. O sea, ahí unimos, si os dais cuenta, estamos uniendo dos de los pilares, que es la aceptación y el respeto. Claro, sí. Estamos uniendo esos dos pilares, claro. Si no, a ver, ahí que está clave. Si no nos aceptamos y necesitamos estar encajando, recibir la aceptación como madres, como padres, de los fuera de nuestro entorno, desde fuera de nosotras mismas, desde nuestra individualidad, pues claro, vamos a obligar a nuestros hijos a que hagan todo eso que pide el contexto social para sentirnos aceptados y encajar. Por eso es tan importante, como os decía al principio, que nos aceptemos, que si no nos gusta algo, nos respetemos y exijamos ese respeto, o al menos no nos veamos obligados a claudicar para sentir aceptación y encajar socialmente, porque si no podemos respetar a nuestro hijo. Lo de los besos, yo, por ejemplo, con un ejemplo de mi hija África, bueno, a mí de niña, como contabais, a mí no me gustaba nada que me besasen. Para mí mis tíos eran muy mayores, llevaban muchos años yo nací muy tarde, entonces todos mis tíos eran mucho más mayores, pues tenían ya 50 años, yo que sé, muchísimos. Entonces era otra época, vestían de oscuro, yo los veía tenebrosos, me daban miedo, y lo de los besos lo llevé muy mal. Pues yo a mi hija no la he obligado, ¿no? Pero, por ejemplo, le tocan mucho, aquí la gente te toca el pelo. Mi hija tiene el pelo rizado, llama muchísimo la atención. Pues yo a mi hija le he enseñado a que diga desde el primer día, que no sabía casi hablar, decirle, pues si no te gusta tú di no. Y yo luego le explicaba al adulto. A ver, ¿a ti te gustaría que una persona de 1,5 metros o 2 metros más grande que tú por la calle que no conoces te tocase la cara, te tocase el pelo y te invadiese pidiéndote besos? Sí, tu espacio personal. Es que son cosas que... No, claro. Pues entonces a mi hija le pasa eso. No es que sea... A ver, lo que nos ocurre es que etiquetan a nuestro hijo de que no es simpático, que es maleducado, y eso nos hace que no encajemos y no nos aceptemos. Pero si tú lo llevas claro, te aceptas y aceptas a tu hijo y le respetas, puedes decirle a ese adulto eso, o no decirle nada y decirle, mira, es que no le gusta, como yo le digo, mira, es que no le gusta, punto, no le toques. Se quedan un poco impactados, pero no le gusta, no le toques. No, pero bueno, en primer lugar, es que tenemos como papás, creo que una de las grandes sombras o grandes desafíos que tenemos como papás, ¿no? Que es, no sé si es biología, no sé si es cultural, o sea, no lo sé. No, pero es, o sea, particularmente cuando estamos en una situación social, nuestros hijos los vemos como si fueran extensiones de nosotros mismos. O sea, creemos que si alguien está viendo bien, mal, juzgando bien o mal a nuestros hijos, es directo contra nosotros, ¿no? Claro. Y entonces, o sea, por ejemplo, si tu hijo hace un berrinche, por ejemplo, o sea,
es más importante muchas veces, en lugar de ver en ese momento qué generó el berrinche de tu hijo, o sea, de concentrarte en el sufrimiento de tu hijo, es más importante tu propia vergüenza, claro. O sea, con gente que ni siquiera conoces, porque fue en la plaza o en la calle o en el supermercado. No, claro, y entonces, o sea, te enfocas más en tu vergüenza que en el sufrimiento de ese instante de tu hijo. Exacto, ¿no? es el enfoque que le das. Muy bien, Wendy, lo que está diciendo es que es total, es que es el significado. El problema está ahí en que le damos un significado al comportamiento de nuestro hijo que atenta a nuestra identidad de madre. Exacto. Si mi hijo se porta bien, soy una buena madre y socialmente soy aceptada, reconocida, valorada como un buen miembro de la sociedad que estoy contribuyendo a que mi hijo sea en el futuro. Pero es que tu hijo no tiene nada que ver con el futuro, es que tiene un berrinche ahora porque ha ocurrido algo ahora, que es normal que él quiera algo y que tenga que buscar sus estrategias para conseguirlo. Y tu labor es centrarte, como muy bien dices tú, en él, en tu hijo, en tu hija, atenderle emocionalmente a lo que necesita y olvidarte de dentro de 5 años y olvidarte de todo lo que hay alrededor, ¿no? Que tu enfoque esté en tu hijo, en tu hija, en el presente, en el aquí y ahora, y en cubrir y atender bien sus necesidades emocionales, que no significa darle lo que no le puedas dar, sino atenderle desde la comprensión, el corazón. Entonces, sí, efectivamente, cuando salimos fuera de casa nos exponemos y sentimos, porque no nos aceptamos, volvemos a lo mismo, no nos aceptamos como somos y necesitamos el reconocimiento de los demás. Y nos afecta nuestra identidad si nuestro hijo no se porta bien, si nuestro hijo suspende, porque claro que van a decir que esto es culpa de los padres, que no si dice una palabrota es que esto lo habrá oído en casa. Todo es que atenta a nuestra identidad. Y no es cierto, no es cierto. Hay que desapegarse del resultado. Hay que desapegarse de eso. Sigo contando un poquito más de esto porque... Sí. Solo como para comentar rápidamente. Sí. Tú, la primera A de aceptación con respeto, un día escuché, de mi tutor transpersonal, la mejor definición que yo he escuchado del amor con mayúsculas o del amor incondicional, que viene mucho al caso, ¿no? O sea, él me dijo, el amor verdadero es espaciosidad en el sentido de cuando tú le permites ser al otro lo que es, o sea, lo que es con sus luces y con sus sombras, sin querer cambiarlo, entonces tu amor es incondicional. Exacto. ¿No? Cuando amas desde tus expectativas, desde, tus deseos que el otro cambie, entonces tu amor es un amor cariñoso, bla, bla, pero no es el amor que viene desde la esencia, desde la incondicionalidad, ¿no? Entonces exacto. Creo que sí, pues. Sí, es que por eso digo que este pilar es clave, porque sin él no se pueden dar los demás. Yo, como digo, que sigo trabajando, ahora estoy en ese proceso de dar un paso más en la aceptación, es decir, a veces estamos en lucha negando lo que no nos gusta de nuestra oscuridad, nuestro lado oscuro. Y cuando estás constantemente en lucha, no se produce la transformación. Para que haya transformación, lo primero que tiene que haber es aceptación de que tienes ese lado oscuro. Rendirte a que esa parte también existe en ti. Y solo desde la aceptación de eso se puede transmutar, se puede producir una transformación que es natural, ya no hay lucha. Ya no hay lucha. Entonces, luchamos con nuestros hijos, luchamos con nuestros lados oscuros, que no nos los vean, que no se enteren que soy vulnerable porque me pueden atacar si se enteran que yo hago esto o hago lo otro o no soy tan fuerte o lo que aparento. Entonces, aceptar en nuestro lado oscuro nos va a permitir querernos y desde el aceptarnos y querernos, querer a los demás. El amor incondicional, que es como el amor auténtico, es desapegado, sin expectativa. Simplemente te acompaño en cómo eres. Pero pasa que es que socialmente no hemos aprendido eso. Nos han dicho que podíamos cambiar a nuestras parejas, que no pasa nada. Me gusta, pero esto no, pero ya lo cambiaré yo. Mi amiga me gusta, pero ya le cambiaré no sé qué. Mis hijos, ay, si yo te quiero mucho, pero es que esto cuando te portas así no tienes que cambiarlo. Entonces, no me quieres, me estás diciendo que tengo que cambiar esto.
Vamos a ver, ¿me quieres o no me quieres? Sí. ¿Me aceptas o no? Y no lo hacemos con ningún mal, porque yo siempre digo que no creo que haya ninguna madre o padre que no ame profundamente a sus hijos, pero a veces no se los mostramos bien, porque no hemos aprendido a mostrarnos el cariño desde la imperfección. Y yo creo que con esto tal vez podemos pasar al respeto, ¿no? Que es un poco sí, el solo quiero decir pilar, dos cosas de la aceptación que me faltan, si me lo dejáis lo digo, porque es que es muy importante, es aceptar sus necesidades emocionales. Porque digo esto, porque a veces queremos cubrir sus necesidades emocionales como nosotras nos gusta cubrirlas, no como ellos quieren. Y voy a poner solo un ejemplito del juego. A veces, para cubrir su necesidad emocional de jugar, de disfrutar, pues a lo mejor teníamos la expectativa de que íbamos a hacer puzzles con nuestro hijo. Es un ejemplo, con nuestra hija. Resulta que a nuestro hijo no le molan nada los puzzles. Lo que le gusta es el cuerpo a cuerpo, tirarse al suelo, a lo bruto. Pues es que esa es su forma, la que necesita de cubrir su necesidad emocional, de jugar, de disfrutar, no como tú quieres. De cubrir sus necesidades emocionales como necesitan ellos. Y luego, aceptar que los conflictos no van a desaparecer nunca, que son normales, naturales y necesarios. Sí que lo que va a ocurrir es, si trabajamos bien la gestión emocional, ayudaremos a que sean más reducidos en intensidad y en frecuencia. Y lo último es que hay que aceptar que antes que niños son personas no adultas, pero ya son personas hoy, no mañana. A mí no me gusta nada cuando piensan, es que los niños son el futuro. Perdona, los niños son el presente, porque son una persona que ya existe y tienen los mismos derechos en igualdad, dignidad que cualquier otra. Por lo tanto, son personas. Si a una persona no le gritas, si a un adulto no le castigas, si a un adulto no le quitas su juego o su libro favorito, ni el móvil, porque está entretenido con eso, ¿por qué hacerlo a un niño? Entonces es aceptar cómo es, cómo piensa, cómo siente y cómo actúa. Y desde ahí acompañarles a desarrollar esa labor de guía. Es que quería dejarlo redondo con esas dos cosas. Totalmente, me encanta. Sí, totalmente. Porque ya digo que este pilar es el clave para poder leer los siguientes, que van a ser mucho más breves, porque hay que leerlos siempre desde la aceptación, si no, no se entienden, ¿no? Sí, es la piedra de toque, o sea, es la base. O sea, es la base, es la piedra angular. Exacto. De la crianza y de que seamos personas de verdad sanas y equilibradas emocionalmente. Aquí empieza nuestro camino como madres, como personas, para poder ser la madre que queremos ser. El pilar del respeto, pues muy breve, 4 cositas. Ya si queréis me preguntáis. Respeto a su individualidad, a su forma de ser, pensar, actuar, gustos, preferencias, necesidades, decisiones, errores. Porque no van a tener ni los gustos ni las preferencias nuestras, como os decía antes. Respeto hacia sus sentimientos, porque a los niños no les respetamos, les negamos que lloren, no te enfades, no llores, no tengas miedo, no estés triste. Tienes que comer más porque no puede ser que no tengas, que ya estés lleno. Y no etiquetar, no comparar, no ridiculizar, no reprochar, no culpabilizar. Esto es muy importante. No me gusta utilizar los no para describir, pero es que en este caso es necesario. En este caso son como realmente como llamadas de atención muy, muy importantes, porque además es justamente lo que solemos hacer más con nuestros hijos, ¿no? De la manera en que está planteada la paternidad y la maternidad para muchísimas personas, precisamente están continuamente etiquetando, están continuamente diciendo que no hagas esto, no hagas lo otro, enfocándose siempre en la corrección de lo que está haciendo el hijo, ¿no? Que básicamente eso implica no solamente una falta de aceptación, sino también, como dices tú, una falta de respeto. Y luego el etiquetar, y cuando hablo de etiquetar, fíjate que no he puesto no etiquetar negativamente, no etiquetar, porque es una losa pesada, tanto decirle algo positivo como negativo, porque le estamos
diciendo que ese es el camino para que tenga nuestro cariño. Es que es muy responsable. Ostras, si no soy responsable, a lo mejor ya no me quieren. Ostras, es que si no soy colaborador, y entonces empiezan ya con una losa pesada. Entonces, no etiquetar en ningún sentido. Y comparar, no hay que comparar, ni con otros ni consigo mismo. Lo digo porque a veces en la infancia pequeña, como yo digo, en la primera infancia, pero si antes comías guisantes, pero si antes dormías solo, pero si antes te lavabas las manos. O sea, les estamos comparando consigo mismos, que al final es una comparación. Todos tenemos derecho a tener un proceso donde vamos hacia adelante, hacia atrás, cambiamos de gustos, de opinión, y ellos y ellas, que son personas, no niños, personas, también. Exacto. Y las dos últimas claves del respeto es a su mundo. Tienen un mundo propio y para él o para ella es importante su juguete, pues es un drama si se ha roto, por supuesto, porque es su mundo, igual que para ti cuando se te ha roto el tacón del zapato. Sí. Pues su mundo es importante y hay que respetarlo y comprenderlo. Y luego, respeto a ser ellos mismos, que sean ellas mismas, permitirles ser ellos mismas, con sus gustos y preferencias, con su individualidad. Si no respetamos y si no aceptamos y desde ahí no respetamos, ¿qué va a ocurrir? Pues que nuestros hijos e hijas van a ir con esa herida de buscar el resto de su vida que alguien les reconozca y les diga que son merecedores de amor, y van a ir buscando siempre eso. El merecimiento de amor, el reconocimiento de los demás, porque no lo han tenido de las figuras más importantes en su vida, las figuras de apego y de que les van a dar un crecimiento sano y equilibrado emocionalmente. Entonces, esto es muy importante. Pero nada más, bueno, cuando mencionas, ¿no? Vamos, como ejemplo, cuando se les rompe el juguete, por ejemplo, ¿no? Y es algo muy, muy importante para ellos. O, por ejemplo, cuando son más grandes, cuando tienen a lo mejor 13 años o 14 años y rompieron con el novio o con la novia, bla, bla. Creo que, vamos, es importante también la diferencia que el respeto, como yo lo veo, no solo es que como papá o mamá, o sea, los dejes que experimenten y que entiendas, por ejemplo, su dolor o su berrinche por el juguete, lo que sea, ¿no? Sino que es también importante hacerles saber a tu hijo e hija, ¿no? Que, vamos, o sea, que tú sabes que para ellos es muy importante. Claro. Y entonces, o sea, para ti es muy importante también que se le rompió su juguete o el novio o lo que sea, ¿no? No solo es darles el espacio para que lo vivan, es también para mí es importante también porque para ti lo es. Exacto, es el acompañamiento. Es el acompañamiento. Ahí entra el tercer pilar, que es el de la empatía, que es la comprensión de su comportamiento, de sus emociones, de sus acciones desde el corazón. Ahí me has abierto la puerta al tercer pilar. Perfecto. Porque el tercer pilar es ese, de empatía, que para mí, desde lo que... A ver, la empatía siempre hablamos que es ponerte en su lugar, calzarte sus zapatos, pero para mí es mucho más, porque eso para mí es algo mental. Y yo me gusta decir que la empatía es, como lo he aprendido en coaching estratégico, que es comprensión desde el corazón. Sí. Comprender desde el corazón que todos los comportamientos de mi hijo, de mi hija, al igual que los míos como adulta, tienen siempre en origen una intención positiva, orientada a qué sus comportamientos, pues a cubrir sus necesidades emocionales. Puede ser que la estrategia no sea la más constructiva, pero lo que busca es cubrir necesidades emocionales que tiene, no son caprichos, no son... no son caprichos, no son demandas, son necesidades emocionales de su sistema nervioso que para desarrollarse emocionalmente necesitan ser cubiertas. A veces utilizan estrategias que no son constructivas porque a veces con las constructivas no nos les hemos hecho caso. Le pongo un ejemplo, ¿no? Tu hijo te demanda atención y muchas veces decimos, es que mi hijo es muy demandante. No, es que tu hijo tiene una necesidad emocional de reconocimiento y de amor que tiene que ser satisfecha. Y te está pidiendo de forma constructiva, mamá, siéntate conmigo, mamá, juega, mamá, escúchame. Y les decimos, espera,
Ellos tienen que tener la empatía. Espera que tengo que cocinar, espera que entiende que tengo mi hermanito, espera que entiende que... Ellos son los que les pedimos empatía. ¿Y qué ocurre? Que nuestro hijo o nuestra hija dice, pues si por esta estrategia no consigo tu atención, pues ya sé cómo la tengo. Le pego al hermano, rompo el juguete, tiro el mando, hago algo que no te gusta, que entonces siempre tengo garantizada la atención. Uh-huh. Entonces, aquí el pilar, este es muy importante, comprender su comportamiento desde el corazón. ¿Y cómo se hace esto? Aquí sí que os doy claves. ¿Cómo se hace esto? 1, escuchando, pero escuchando para comprender, no para dar una respuesta automática, no para dar una solución, no para juzgar el comportamiento de nuestro hijo o hija. Solo escuchar para comprender su motivación profunda. ¿Qué hay detrás de este comportamiento? ¿Qué hay detrás de esta emoción? ¿Qué necesidades emocionales están siendo necesitadas de cubrir? Comprender el corazón requiere escucha a la misma altura si son pequeños, y si son altos que se sienten para que estemos a su altura. Mirada sincera y conectada para que nos miremos al alma. Escucha, gestos de comprensión y atención total. Muchas veces hablamos con nuestros hijos mientras mandamos un WhatsApp, mientras lavamos, planchamos, cocinamos, hacemos la tarea, caminamos, no nos miramos. A veces nos comunicamos con nuestros hijos desde otro lado de la sala de la casa. No hay esa comunicación que requiere la comprensión. Entonces, efectivamente, para poder respetar eso que está ocurriendo hay que comprenderles y manifestárselo verbalmente, como tú decías, Wendy. Uh-huh. Cariño, entiendo que lo estás pasando mal porque es doloroso que alguien te deje, estás sufriendo una pérdida. Es normal, es tu juguete favorito con el que jugabas, ¿vale? Y luego, pues ya desde mostrar esa comprensión le podemos ayudar poco a poco a salir. ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué puedes hacer ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Vale? Entonces, ahí está la clave. Y el último de la empatía es ser tomados en serio. Si no les escuchamos, no les comprendemos, no les estamos tomando en serio. Y les va a costar que luego en la vida adulta sientan que lo que van a decir tiene validez, sí, porque no han sido tomados en serio de niños, no han sido importantes. Sí, sí. Sí, no, la frase que se decía antiguamente, que me pone siempre los pelos de punta del horror, claro, que era los niños tienen que ser vistos pero no oídos. Ay, horrible, pero es eso, claro, eso es como el anti-areca, o sea, es como es el anti-areca totalmente. Es falta de aceptación, falta de respeto, falta de empatía, o sea, falta de amabilidad, absolutamente. Sí. Vamos, quedan como un mueble. Exacto. Hasta que no seas mayor, y yo creo que esto también es un tema que sería tal vez interesante plantear aquí, ¿no? Que es que en muchos casos, tal vez inconscientemente, ¿no? Queremos que los hijos crezcan rápido para que ya sean adultos y nos podamos relacionar con ellos desde nuestra zona de confort, que es... Exacto. Y entonces ahí lo interesante es que, primero, por supuesto, ni les estamos respetando, ni les estamos aceptando, ni estamos tampoco teniendo empatía con esas necesidades y con esos, digamos, tal vez momentos emotivos que para nosotros nos pueden, a un nivel, nos pueden parecer ridículos, ¿no? Que si te rompe un juguete, pues tienes otros juguetes más, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista de adulto, estamos negando, en realidad, negando su niñez, porque lo que queremos es que crezcan rápido ya para tener otro amiguito, un gran amigo, ¿no? Porque es nuestro hijo o nuestra hija, pero ya para relacionarnos de adulto a adulto, ¿no? Ya como de tú a tú. Y ahí, obviamente, hay muchísimas implicaciones muy poco saludables, ¿no? Que es que los niños no nos aportan nada, que los niños no saben nada, que los niños hay que formarles, ¿no? Hay muchísimas implicadas las creencias. Muchas creencias que son totalmente ¿cómo se diría? Desvaloradas del proceso de la niñez, o sea, y del proceso de la adolescencia, ¿no? Claro, es que fíjate, Maui, esto ocurre porque, como os decía, repito cosas porque es que se enlazan. Es ese espejo. Nuestro hijo, nuestra hija nos está
pidiendo cosas que nosotras no hemos tenido, a lo mejor, no hemos sentido ese respeto, no se nos han cubierto nuestras necesidades emocionales. Y a veces nos da como la pataleta, porque nuestra niña interior entra en pataleta y dice, pero ¿y por qué yo te tengo que cubrir a ti esto si a mí no me lo hicieron? Pues apáñate como puedas, que yo no puedo darte todo esto, si yo no lo he tenido. O sea, nuestra niña interior, que no está sanada, entra en pataleta y se niega a querer darle al hijo. Esto es muy subconsciente, ¿vale? Muy inconsciente. Claro. No es intencional. Entra en pataleta como decir, ¿por qué tengo que dar yo todo esto si a mí nadie me lo ha dado? Y oye, ya he llegado hasta aquí, pues apáñate como puedas porque yo no puedo hacer ese esfuerzo emocional, es que no estoy preparada para ello. Necesitaría que alguien me diera primero a mi amor de esta forma y yo poder dártelo luego a ti. ¿No? Entonces es que ya digo, es que los hijos pues nos marcan dónde tenemos que crecer, dónde tenemos que trabajar. Es fascinante realmente. Yo creo que por eso es esta gran avenida de transformación, porque como dices tú, tal vez esa niña interior herida ha estado ahí pues bastante controlada, ¿no? A lo largo de nuestra vida, pero luego llega otra personita, ¿no? Una personita que es nuestro hijo, nuestra hija, y entonces, claro, salen, es un poco como que se abre la caja de Pandora, ¿no? Exacto. Sí, y bueno, ya cerrando, que es lo más corto, no por ello menos importante, sino que es el broche de cierre, ¿no? Que es el C de coherencia. Todo esto que le queremos dar a nuestros hijos, pues tenemos que ofrecer comportamientos, actuaciones alineadas con la crianza que deseamos, ¿no? Porque es verdad que siempre decimos que hay que educar en valores, pero la crianza para que nuestros hijos y hijas sean respetuosos, sean amorosos, sean autónomos, independientes, tenemos que darles referente de gestión emocional. Como tú muy bien decías ayer, como hablábamos tú y yo, Maui, por osmosis, ¿no? Sí. Es lo que ven, es lo que transpiran, es lo que respiran. No vale que les digamos. Entonces necesitamos hacer ese trabajo personal, interno de crecimiento y desarrollo para alinear lo que es nuestro software, como yo digo, nuestro software interno, con la crianza que le queremos dar a nuestros hijos e hijas, ¿no? Porque aprenden sobre todo de lo que sienten. Ellos tienen un cordón umbilical emocional vinculado a nosotras, sobre todo a las madres, sobre todo a la persona que está ahí más horas, que suele normalmente ser a las madres, a cada vez hay más padres implicados, por supuesto, en la crianza. Entonces, ese cordón umbilical emocional, ellos sienten constantemente, antes que nosotras, la emoción, el estado emocional en el que estamos. Por lo tanto, si no ofrecemos actuaciones alineadas desde ese modelo de gestión emocional, no van a poder ellos aprender a gestionar, ¿no? Sí, mira que hay, bueno, cuando mi hija nació, leí un libro que no recuerdo, bueno, es una Laura, ¿qué? Ah, sí, Laura Goodman. Goodman, sí, Laura Goodman. Y algo que fue... psicóloga argentina. Que fue interesantísimo, ¿no? Que, claro, o sea, habla de el cordón umbilical, emocional, espiritual, bla, bla, o sea, más allá del físico con tu hijo, y que al menos en el primer año de vida de tu hijo, al menos, puede ser más tiempo, que, por ejemplo, si tu bebé llora y llora y llora y llora, que la pregunta tiene que ser, ¿por qué está llorando la madre? ¿No? Como que, vamos, el hijo es quien expresa a la madre en el mundo, porque como mamás tenemos muchos filtros, claro, o sea, la presión social, tenemos que comportarnos de tal manera, habla como por ejemplo, ¿no? O sea, tienes que ser la mamá perfecta que desde el segundo uno ya, o sea, sientes un amor desbordante por tu hijo, eres sumamente feliz, es lo mejor que te ha pasado en la vida. Todas las mujeres, o sea, vivimos un proceso difícil cuando somos mamás, desde físicamente, o sea, vamos, tu cuerpo se abre literalmente, o sea, desde ahí tienes que vivir el duelo de la persona que tú eras, que ya no vas a ser nunca, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, o sea, como madres vivimos situaciones difíciles también, pero no las podemos expresar porque qué van a decir, porque qué van a pensar, porque es necesario que yo sea la mamá perfecta. Y entonces tu hijo
lo expresa por ti. Por ti. Porque está tan vinculado a ti. O sea, es como es como realmente como si fuese sobre todo en esos primeros meses. Sí. No, y entonces, vamos, o sea, me parece muy interesante que a nivel, por ejemplo, yo siempre digo, ¿no? Con mi hija, por ejemplo, cuando le quito el iPad, por ejemplo, y llora, ¿no? Claro, le explico, o cuando, y veo que quiere ver más tiempo el iPad, y yo digo, no, mi amor, por esto, en realidad pienso, yo quiero hacer lo mismo, ¿no? Quiero acostarme 2 horas para ver mi tele y no puedo, ¿no? Entonces, casi siempre veo que mi hija, sin filtros, puede expresar lo que quiere y lo que no quiere como yo no puedo. Como tú no te das permiso para hacerlo. Exacto, ¿no? Sí, entonces creo que... No creo que el cordón umbilical emocional o espiritual o como se llame solo suceda por un ratito en la vida. Creo que es para siempre. Yo creo que es para siempre. Sí. O sea, creo Yo soy de la opinión de que es para siempre. Sí. O sea, como hijos siempre vamos a reflejar a nuestros padres. Casi siempre. No, y más a la mamá. Por eso también creo ahora que con la persona que más puedes luchar o tener conflictos es también con tu mamá. Claro, es que... Por ese lazo, pues, por esa vinculación tan fuerte desde el vientre. Además, nos ocurre una cosa que... Vuelvo a lo del espejo, que está, para mí hablar de espejo y de cordón prácticamente es lo mismo. Es decir, ¿cuándo tenemos más conflictos? Con los hijos que se tienen más conflictos es con aquellos que más nos reflejan lo que tenemos que trabajar. Claro. Porque lo estamos rechazando. Veo a mi hija que se parece a mí, o que no veo ni siquiera que se parece a mí, sino que, oye, es que tiene un carácter, que resulta que tú también lo tienes. Y tú dices, no, es que con ese carácter no vas a disfrutar en la vida y si lo quieres cambiar porque no lo aceptas. Y resulta que es porque tus experiencias es que con tu carácter has sufrido mucho, porque has tenido muchos enfrentamientos, porque no has sabido gestionarte. Entonces entras en lucha para cambiar a tu hijo con una intención positiva de que sea más feliz. Claro. Pero estás negándole. Es un trabajo que tú tienes que hacer. Y desde ese trabajo le vas a abrir un camino a tu hijo y a tu hija. No le cambies, acéptale, inicia tú el camino. Es que es un poco la coherencia de la inconsciencia. Hablando de coherencia, sí. que me parece interesante, a mí, por ejemplo, de pequeña se me dijo que tienes mucho genio, tienes también mucho carácter, tienes que gestionar mejor tu rabia, tu enfado. Porque, bueno, pues, o sea, como que se me hizo entender que con el enfado y con la rabia pues no iba a ser querida, no me iba a ir bien en la vida. Y entonces lo curioso es que tanto mi padre como mi madre tienen problemas también de gestión con sus enfados y con su rabia, ¿no? Entonces la coherencia de la inconsciencia es, a ellos les fue mal con su rabia y por lo tanto me intentaron enseñar a mí a controlar la mía, ¿no? Entonces lo hicieron con coherencia, pero desde la inconsciencia de no haber sanado ellos su propia herida. Exacto. Entonces ahí yo siempre digo que la clave está en que aprende tú a gestionar eso, a sanar tu herida, que es cada uno tenemos una emoción, unas es el miedo, otra es la ira, otra es la inseguridad, cada uno tiene una. Ayuda a estar dentro de aceptar la que tienes, que consigue vivir lo más sano emocionalmente posible para que le abras un camino de luz a tu hijo o a tu hija. Simplemente abrirle un camino, no desde lo que le digas que va a tener que hacer, sino desde lo que vea de cuando tú te enfadas, cómo lo gestionas. Cuando tú tienes miedo, cómo lo afrontas de otra forma más equilibrada. Es que tenemos que hacer el trabajo, porque si no, solamente son lecciones magistrales, pero nada coherentes. Exacto, exacto. No estás solamente predicando con la palabra, pero no con la acción, ¿no? Que sabemos sobradamente que los niños aprenden de lo que ven, sienten y oyen en su entorno. Exacto. No de lo que les contamos, de lo que ven, sienten y oyen en su entorno. Entonces... hay una frase que puso Magui en su curso de crianza consciente
que me fascinó, que es como esto, ¿no? Que es como este resumen. Sí, es espectacular. Sí, a ver si me sale, porque la frase original es en inglés, y es también de una psicóloga norteamericana, que es algo así como los hijos serán como nosotros. Los hijos serán. La tengo por aquí, la voy a buscar, porque realmente es potente y es un poco como los hijos serán. A ver si la encuentro. Pero bueno, seguimos hablando de amabilidad. Mira, aquí está. Los hijos se convertirán en lo que nosotros somos. Por lo tanto, tenemos que convertirnos en lo que queremos que ellos sean. Sí, exacto. Wow. Claro. Sí. Entonces, es un poco eso. Sana primero tu sombra, o sea, tus desafíos, tus heridas, sánate a ti mismo, transfórmate para poder entonces modelar, o sea, ser un buen modelo y caminar tal vez con mayor conciencia por esa senda de la paternidad, ¿no? De la crianza. Y vamos, es el gran regalo que nos dan ellos. El gran regalo, ¿no? Que esa oportunidad. Claro, ¿no? De no solo hablarles de amor, hablarles de generosidad, hablarles de compasión, no. Es ser amorosas, ser generosas, ser compasivos, porque, o sea, el ser habla muchísimo más que todas las palabras del mundo juntas, ¿no? Entonces, o sea, puedes decirles una cátedra sobre por qué es importante que no se enojen, ¿no? A que vean ellos en ti como cuando tú te enojas, o sea, cómo puedes gestionar ese enojo, ¿no? Entonces, es más importante eso, ¿no? Entonces, es eso para mí, el gran regalo de nuestros hijos no es solo ser espejos, ¿no? Sino es eso, nos invitan a ser, ¿no? Como tú dices, Irma, no solo la madre que queremos ser, sino la persona, el ser humano que queremos ser. Exacto, ¿no? Exacto. Y me das pie al quinto y último pilar, que es la amabilidad. Me has abierto el pie, ¿no? Que es palabras, tono de voz y gestos que con lo que nos comunicamos sean amorosos, cordiales, delicados, tiernos, afectuosos, respetuosos. Hablarles y hacerles la comunicación verbal y no verbal, que sea un reflejo del amor. Porque muchas veces reprochamos tanto, mandamos tanto en el día a día. Mira, me acuerdo una vez que mi hija... pues bueno, ya digo, yo ya sabéis de dónde vengo y dónde tengo un camino todavía que hacer, ¿no? Y me dice, vamos al cole, y me paré a hablar con una mamá que me había consultado una cosa y me paró en la calle. Y mi hija, cuando terminó de hablar, me dice, mamá, has sido amable. Mi hija tenía como 3 años en ese momento. Y yo en el cole, y yo me quedé así y digo, ¿te parece bien? Dice, sí, es que has sido muy amable con ella. Yo que escucho mucho fue como decirme, es que a mí a veces no eres amable conmigo, ¿no? O sea, ¿cómo nos comunicamos? Es una persona, si a un compañero de trabajo, cuando le tenemos que pedir algo o indicarle que algo no está bien, se lo hacemos de forma amable, porque con nuestros hijos e hijas no. Porque la peor versión de nosotras se la damos a ellos, porque ellos no la sacan, está ahí, han venido a ayudarnos a sanarla. Entonces, amabilidad. Es muy importante que nuestros gestos, lo que refleje nuestra cara, nuestro cuerpo, sea amor. Y muchas veces estamos muy tensas, muy agarrotadas, muy crispadas, con el mentón contraído, las cejas apretadas, el cuerpo tenso, los brazos dispuestos al enfado. No inspiramos amor. No somos amables. Y además no lo somos porque no lo somos. Nuestro diálogo interno es muy duro. No soy la madre perfecta, no lo he hecho bien, otra vez he gritado, otra vez no sé qué. Y lo único que hace es volver a reflejar en la comunicación con nuestro hijo. Y queremos que nuestro hijo sea perfecto y se porte bien para que así no salga nuestra sombra. Claro, exacto. En realidad es un miedo.
Es un miedo, es un terror, ¿no? Es un terror al perder control, ¿no? A que salga esos monstruos nuestros, ¿verdad? No, y bueno, creo que es muy importante también decir, ¿no? Que aunque toda esta conversación ha sido, bueno, espectacular, llena de oportunidad y de regalos, de tomas de conciencia, es muy importante saber que no somos seres perfectos, no vamos a ser mamás perfectas, entonces no hay que estar luchando constantemente con querer ser perfectas, no, lo importante no es ser perfectas, sino que cuando nos demos cuenta, por ejemplo, que nos estamos desbordando en cualquier situación o que no estamos respetando a nuestros hijos o que no estamos aceptándonos, es regresar a nuestro centro, a la esencia. O sea, no importa la cantidad de tiempo que te mantienes ahí, ¿no? Sino que sepas volver y empezar de nuevo desde tu centro, desde tu centro y, o sea, desde tu amor, desde el amor. A ti mismo primero, compasión a ti misma primero, ¿no? Porque si tú no eres tu propia madre, ¿no? Sí, totalmente. ¿No? Contigo, pues entonces no puedes ser una madre para nadie más. Exacto. Y de hecho el tema de ser madre hacia ti misma es un tema también muy, muy interesante. En inglés yo conozco a una coach que trabaja con temas de lo que ella llama la herida de la madre, que bueno, también nos hemos aludido a esto, ¿no? El hecho de que muchas veces las relaciones sobre todo entre madres e hijas, pueden ser muy, pues pueden no fluir muy bien y puede haber muchas heridas no sanadas. Y cómo muchas veces tenemos que convertirnos en nuestra propia madre. O sea, tenemos que ser madres hacia partes nuestras que no están sanadas, que no están cuidadas, que no están vistas, que no están aceptadas. Básicamente tenemos que ser la madre de nuestra propia sombra para poder ser la madre de la luz y de la sombra de nuestros hijos físicos, ¿no? Ima, yo tengo como 1000 preguntas, pero obviamente también se nos va acabando el tiempo. Pero yo lo que te quería preguntar, una cosa que me parece muy interesante y que yo creo que a todas las madres les va a interesar es ¿cuál es la implicación por ejemplo, de este método tuyo de la crianza respetuosa, de la crianza consciente, de cara a la educación, de cara a los educadores, de cara a los colegios? Porque nuestros hijos llegan los 3, los 4, los 5, los 6 años y empiezan a pasar muchas horas al día y a la semana y al mes y al año en las manos de otras personas que no siempre van a coincidir en esa visión respetuosa, de aceptación y de conciencia, que por supuesto no estoy criticando a los educadores, al contrario, hacen una labor realmente fundamental en la sociedad, pero ¿cómo podemos empezar a aportar como padres y como madres de cara a esas personas que se dedican a la educación formal de nuestros hijos? ¿Qué opinas tú? Pues mira, si educamos desde estos pilares, primero hay que siempre ponernos del lado de nuestro hijo o de nuestra hija, de aceptar cómo es e ir a defenderle. Yo no quiero decir entrar en confrontación con los profesores, pero si yo creo que hay ciertos métodos o estrategias en el aula que no cumplen estos pilares, yo iría a hablar con la profesora, el profesor, y se lo plantearía desde la comunicación que tiene que haber. Y si es algo más mayor, pues habría que hablar con el centro. Y lo digo así con esta frescura que me caracteriza. Porque, a ver, mira, mi hija va a un cole, es el único que hay en mi pueblo, o sea, no tengo más elecciones. Claro. La profesora estoy encantada porque funciona desde el amor y el respeto. Pero en algún momento, pues mi hija, que es muy... ya os he dicho, pues es muy consciente de muchas cosas, pues ella le pregunté que si le gustaba el cole, las tareas, que dice, no, yo siempre las termino. Le decía, ¿porque te gusta hacerlas? Le decía, no, porque si no te castigan. Yo me quedé en la silla de pensar, nunca la han castigado, que conste, ¿eh?
Entonces yo en la tutoría fui a hablar con la profesora, estamos hablando de niña de 3, 4 años, fijaros lo que os digo, ¿no? Pero yo fui a hablar con ella, ya había hablado en la guardería también de este tema. Le dije, digo, mira, es que a mi hija le pasa esto. Dijo, no, pues si yo no lo uso casi nunca. Digo, pero es que a mi hija, y además ella nunca se sienta digo, pero a ella le afecta. Digo, porque ve a ella lo ve con nosotros. Ella lo está viendo y a ella eso le afecta. Digo, y a mí me gustaría que no se usase esta estrategia, que se buscase otra. Entonces yo fui a comunicarlo y a que supiese lo que mi hija sentía y cómo la condicionaba. ¿No? Yo creo que hay que hablar sin juzgar, simplemente desde el corazón y respetando a nuestro hijo y a nuestra hija también hacerle valer, decirle que tiene que respetarse a sí mismo. Entonces, pero claro, para eso es que tiene que sentirlo en casa. Si en casa sus nos no son importantes, si pasamos por encima de ellos, con las comidas, con la ropa, con las preferencias, con los gustos, ¿cómo van a respetarse luego en el colegio lo que les diga el profesor? Van a funcionar en modo autoridad. Claro. Entonces, educación, pues hay que ir hablando un diálogo. Si no tenemos una base más grande, porque somos solo un padre individual, pues ir y hablar, entablar ese diálogo. Yo creo que realmente los profesores, los educadores, las educadoras están abiertos si no vas a confrontarte, sino a aportarles. ¿No? Exacto. Pero yo creo que a nuestro hijo hay que darle toda la flexibilidad y si no queremos que haga tareas porque no las quiere hacer y el profesor, pues iremos a hablarle con el profesor y decirle, mira, es que mi hijo no va ni con la tarea hecha porque yo no estoy de acuerdo con ese modelo y quiero que lo sepas. Claro. Entonces, que es que en casa no le estamos apoyando, ¿vale? Que no es desidia, sino que es que consideramos que esto ahora mismo a él no le beneficia. Exacto. Y no estoy de acuerdo con el castigo y tal. Entonces yo creo que si que tenemos claro cómo queremos educar y vamos trabajando, podemos defender sin entrar en conflicto de confrontación. Yo hablo conflicto de confrontación, no de diálogo. Un conflicto de diálogo es bueno. Pues hay que manifestarlo. Y yo creo que también tenemos que tener claro que en la sociedad van a encontrar muchos límites y normas. Por eso es tan importante que en casa se eduquen desde el amor, para que desde ese amor ellos puedan ir poco a poco creando su propio pensamiento, su autonomía, su reflexión. Porque el amor da esto, respeto, seguridad en lo que sienten y piensan, y que está bien y que es válido. No sé si te respondo, Maui. Sí, totalmente, porque además yo pienso que precisamente el modelo educativo está en crisis desde hace muchísimo, pues seguramente porque nunca se planteó en la mayor parte de los países de manera óptima y lo que queremos es crear ciudadanos. Claro, el modelo educativo surgió como una respuesta a crear obreros de fábrica. Exacto, sí, es un modelo de autoridad. Como una respuesta de crear ciudadanos librepensantes y por eso desde pequeños se les educa a sentarse, a no moverse, a escuchar y no hablar. No se les está educando. Por eso es tan importante que en casa tengan voz, que en casa puedan pensar, que puedan expresar la frustración que traen del colegio de recibir tantas normas con las que no están de acuerdo. Entonces, totalmente de acuerdo, sí. El sistema educativo general no está pensado para crear ciudadanos, sino para crear obreros. No está pensado para crear ni siquiera emprendedores, ni personas con iniciativa y autonomía y pensamiento propio. No está pensado para eso. Es cierto que cada vez van surgiendo más movimientos de educación alternativos que piensan de otra forma, pero los que acceso más generalizado no es un colegio o un instituto o una universidad creada para eso. Mi humilde opinión, que yo totalmente de acuerdo, Aquí una madre y coach y no soy ni psicóloga, ni experta, ni pedagoga. Claro. No, sino hablo desde lo que yo voy haciendo de trabajo personal y profesional. Sí, no, claro. Pero soy erudita. Oigan, lo que pasa que, hablando de amor a los hijos, me tengo que ir por mi bebé, pero bueno, le haces tú las últimas preguntas. Seguimos con el podcast, pero aquí me tengo que ir por mi chiquitina, pero Inma, verdaderamente fue un placer, me encantó, voy con muchas tomas de conciencia, con
mi corazón calientito, con tarea, con inspiración en el corazón. Entonces, muchas gracias. Te dejo en las mejores manos de Magui. Un beso y mi querida comunidad, nos escuchamos la próxima semana. Les mando besos. Bye, bye. Adiós, Wendy. Adiós, Amelita. Esta es una de las primeras veces que ¿La primera vez? Sí, yo creo que sí, que hemos tenido que por razones de maternidad y de crianza, pues me he quedado yo sola. Pero bueno, ya vamos poco a poco acabando, ¿no? Otra pregunta que tenía, que yo creo que con esta podemos, porque es una pregunta como muy amplia, ¿no? Y que se engarza bastante bien con esto último de la educación, ¿no? Que es un poco la aportación que podemos hacer como padres y como madres, como sociedades, básicamente al futuro de la humanidad. Y yo sé que esto suena como un poco hippie, pero si realmente todos tuviésemos infancias felices, respetuosas, amables, o sea, si nos sintiésemos aceptados, si nos sintiésemos acompañados, yo sí creo profundamente, y sé que tú también lo haces, Inma, que es que acabaríamos siendo adultos con menos heridas que sanar. No quiere decir que fuésemos ni perfectos ni seres iluminados. Yo creo que parte de la conducción humana es que necesitamos llevar nuestro propio camino y que en ese camino nos vamos a encontrar siempre con dificultades, ¿no? Es la manera de crecer. Pero sí que pienso que si la crianza a nivel, digamos, planetario fuese más respetuosa y más consciente, a nivel también de planeta, o sea, a nivel de colectivo humano, seríamos otros. O sea, habría seguramente menos violencia y habría mejor gestión de los recursos del planeta, de los recursos sociales y humanos propios. Entonces, asumo que estás de acuerdo, Inma, sí. Y por lo tanto, en realidad, la crianza respetuosa es una labor de paz, ¿no? De paz mundial, o sea, realmente. Claro. Es que, a ver, es una labor de sembrar, ¿vale? También yo creo que hay que desapegarse del resultado, ¿no? Lo doy porque lo necesita ahora, porque es una persona y lo merece, y porque el amor es la emoción que expulsa el miedo, que expulsa la inseguridad, el estrés, da la bienvenida a la alegría, a la gratitud, a la abundancia. Entonces, lo que digo de desapegarse del resultado es porque hay que hacer lo que necesitamos como seres humanos desde que nacemos, que es amar. Y luego nuestros hijos, nuestras hijas, claro que van a tener crisis y van a tener que hacer su propio camino, como tú bien dices, de crecimiento personal, pero no será lo mismo hacerlo sabiendo que tú tienes unido tu vínculo afectivo, de que has tenido amor, respeto. Será una crisis diferente. Y bueno, yo es que creo firmemente en el amor, porque además es lo que teje en las relaciones humanas, y precisamente la vida a veces nos va mejor o peor en función de la calidad de nuestras relaciones humanas. Entonces, si la relación humana con nuestros padres y nuestras madres es de amor, estoy segura que nuestra vida va a ser mucho mejor y, por tanto, el mundo va a funcionar mucho mejor. Porque va a haber mucha comprensión de los comportamientos, no nos vamos a perturbar tanto, nos vamos a sentir amenazados, vamos a relativizar todo de otra manera. No sé. Sí, totalmente de acuerdo. Es una gran labor, realmente es una gran labor, y yo por eso pienso que, pues que la crianza, ¿no? Que la maternidad, ser padre, ser madre es una gran oportunidad y también es un gran regalo que nos hacen y que nosotros podemos potencialmente hacer, ¿no? Yo muchas veces también digo que en vez de preocuparse tanto de qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿por qué no nos preocupamos de qué hijos le vamos a regalar al mundo? Exacto. Inma, te agradezco muchísimo que hayas participado. Quiero preguntarte nuestras dos preguntas un poco que solemos siempre preguntar, ¿no? Al final de nuestras entrevistas, que es, volviendo al título de este podcast, ¿qué es lo sagrado para ti y cómo lo aplicas, cómo lo experimentas en tu día a día? Pues
La verdad es que no sabría decirte qué es lo sagrado, porque a veces lo sagrado está tan unido a lo espiritual, a la religión, pero desde luego, desde que estoy en este camino de crianza, pues yo creo que lo sagrado es el ser. El ser que hay dentro de cada una de nosotras, que es amor. Y entonces yo estoy en esa búsqueda, siempre buscando lo oculto, lo sagrado que hay en cada persona. Ese ser que es amor, que es compasión, que es esencia, ¿no? Para mí es eso, mi búsqueda es ahí, tanto hacia mí como hacia mi hija, hacia mi pareja, hacia mi entorno. Es buscar lo escondido que hay en cada persona, que es el ser. Podría decirte eso. Sí, precioso y muy en sintonía con lo que nosotras expresamos en este podcast, ¿no? Que es eso, la esencia, ¿no? Y que además en este episodio mismo hemos hablado repetidamente de ello, que es un poco ese amor universal, ¿no? Ese amor no personal, sino más allá de lo personal. Exacto. Y que yo creo que precisamente los hijos nos dan, pues eso, como siempre, una invitación, una oportunidad de experimentarlo a diario, de una manera además muchísimo más gozosa, tal vez más alegre, precisamente por ser niños y tener esa pasión de vida, ¿no? Esa pasión por vivir y esa generosidad y esa curiosidad innata, ¿no? Tenemos tanto que aprender de ellos también. Es una nueva oportunidad de volver a ser niños y niñas, de que nuestra niña juegue con nuestros niños. Exacto. Es una oportunidad que a veces se nos pasa desapercibida. Totalmente. Bueno, Inma, pues muchísimas gracias por participar. Creo que has aportado un montonazo de valor. Tu modelo de 5 pilares es muy, muy, muy completo. Yo creo que ha quedado clarísimo para cualquier persona que quiera saber más de tu excepcional trabajo. Vamos a poner tu página web donde pueden encontrar más información, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pueden seguirme en la página web, que es mi nombre, Inma Buitrago, o inmabuitrago.com, o en Facebook, que es Inma Buitrago Coaching. ¿Vale? O sea, que ahí pueden encontrarme y conocer más cosas de lo que hago, o en YouTube con lo mismo. El nombre, ya está, me van a encontrar. Y luego también... encantada de si quieren contactar conmigo para cualquier cosa, pues pueden contactar. Perfecto. Y luego también decir que tienes también una página de Facebook, ¿no? Que se llama Crianza con Amor Incondicional. Sí, es un grupo de una comunidad gratuita donde aporto recursos y, bueno, hemos hecho un reto que es convertir el enfado en tu aliado, hemos hecho otro proyecto que es Conoce tu mundo emocional. Pues vamos trabajando cosas de forma gratuita y se pueden unir cuando quieran. Sí, yo lo recomiendo muchísimo. De hecho, yo soy parte y la verdad es que bueno, todo el contenido que aportas es de grandísimo valor y que además se aplica absolutamente a todas las situaciones de crianza, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que este es un tema fundamental por todo lo que acabamos de exponer y porque para Wendy y para mí, desde siempre, desde que empezamos, hemos considerado nuestra maternidad como una gran vía de transformación personal y espiritual. Entonces, os invito a que investiguéis más el trabajo de Inma Buitrago. Muchísimas gracias, Inma, por haber participado. Ha sido un auténtico placer y un honor tenerte aquí. Y para todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, ya sabéis que lo podéis hacer dentro del grupo cerrado de Facebook, el podcast. Y esta semana estaremos ampliando este tema y dándoos algunos recursos más de Inma. ¿Vale? Bueno, así que a todos... Gracias, Maui. Gracias, Wendy, por invitarme. De verdad, ha sido un placer. Muchas gracias de corazón. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano en Facebook. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Maui es maguimoreno.com y la mía, wendybosch.com.